Entonces, una vez que Majo ya empezó a grabar. Buenas noches, chicos. Es un gusto tenerlos hoy acá. Vamos a darle inicio al conversatorio en la noche de hoy. Vamos a tener a dos ponentes. El primero de ellos, el doctor Gustavo Adolfo Jaramillo Tascón, quien es licenciado en educación musical, es especialista en gerencia cultural y en docencia universitaria. También psicólogo con especialización en cuidado psicoespiritual, con una maestría en psicología clínica. Y es docente en la Facultad de Psicología de la Unidad Central del Valle del Cauca. Por otro lado, tenemos a nuestro oponente, Daniel Felipe Ospina Tascón, quien es psicólogo de la Universidad Antonio Nariño de sede Buga y es actualmente estudiante de quinto semestre de la Unidad Central del Valle del Cauca en el área de la Facultad de Ciencias de la Salud en el programa de Medicina. También coordinador de la línea de investigación en salud mental del Semillero de Neurociencias e Inflamación, CNIM, de la UCEA. Démosles una calurosa bienvenida y empecemos con el doctor Gustavo. Para complementar lo que dijo José David, las preguntas se realizarán al final de la charla. Si tienen dudas mientras se van presentando las ponencias, por favor escribirlas en el chat. Y ya al final, pues si desean hablarlas y hacer públicas sus opiniones o sus preguntas, por favor levanten la mano. Desney y yo vamos a funcionar como moderadoras para darle la palabra. Gustavo, la pantalla se sigue viendo negra. Buenas noches, María José. Estoy compartiendo la pantalla, no sé qué sucede. Ustedes me dirán si ahí... Ya, ahí puedes empezar así y no la presentas así, la sigues pasando. ¿Ahí ya la están viendo? Sí. Sí, así se ve. Listo. Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un tema pues apasionante, un tema bien interesante, bien bonito. Me dicen que tengo alrededor de 15, 20 minutos, entonces pues voy a tratar de ser lo más concreto posible. Hablar de este tema, de la estigmatización de la salud mental, pues pienso que es necesario empezar por una pequeña definición de qué es un estigma, ¿sí? Entonces, la palabra estigma, digamos que la más conocida y la más con un contexto religioso, son estas marcas, ¿no?, que aparecen en algunas personas. Es una cosa extraña. Aparecen unas marcas en las manos, en los pies, y esos son los famosos estigmas religiosos, ¿no? Son cosas que todavía no se han podido desenredar de por qué y cómo se da eso. Pero bueno, para el efecto de nuestra definición es eso, ¿no? Un estigma es una marca, una señal. Cuando hablamos de de la estigmatización de la salud mental, pues simplemente es esa marca que genera el tener algún trastorno mental o alguna dificultad emocional. Aquí en los muñequitos estos vemos un niño recién nacido. Después me di cuenta de que había una falsedad en la foto, pero para efectos el ejemplo nos sirve. Son personas que aparecen con unas marcas y en el otro lado tenemos un poco de manos, de dedos señalando a alguien. Eso es un estigma, es una señalización, es como que el individuo portara algo negativo, algo raro. Entonces, esto hace que, como dice el título de esta diapositiva, cuidamos mejor nuestros dientes que nuestra salud mental. O sea, sabemos de cepillos de dientes, sabemos de hilos dentales, sabemos de cerdas, sabemos de cremas dentales, y eso no está mal. Yo no estoy en contra de eso, obviamente, pero sí sabemos mucho de esos tipos de cosas. Y aquí dice, un niño sabe qué hacer cuando se raspa una rodilla. Él inmediatamente acude a que le curen, a que lo limpien, a que lo laven, a que le echen metiolate, agua oxigenada, lo que sea, pero es una herida que hay que curar. Y el niño inmediatamente acude a eso. Todos sabemos qué se debe hacer cuando hay un hueso roto, ¿sí? Pero no se sabe qué hacer cuando alguien es víctima de rechazo, por ejemplo. Esta imagen aquí nos muestra en época de pandemia todos los cuidados que sabemos debemos tener contra un virus que está aquejando a la humanidad, pero la imagen nos muestra
un cerebro descubierto, un cerebro que está expuesto a todos los daños que de alguna manera estamos, todos podemos tener en algún momento alguna dificultad emocional. Entonces, ese miedo a este estigma, a esa señalización, a esa marca, nos hace completamente vulnerables. No sentirnos señalados, no sentirnos acusados, no sentirnos que llevamos esa marca, hace que no sepamos qué hacer para aliviar el dolor del rechazo. El rechazo es un duro dolor que todos en algún momento hemos sentido, de niños, de adultos, de estudiantes, en el trabajo. El rechazo, por ejemplo, es un dolor que se convierte en esa herida, en ese raspón que nunca curamos. El tremendo impacto de la soledad. Muchos sufren de soledad y es otra herida psicológica que se queda ahí, sin atención. La amarga decepción del fracaso. Todos en algún momento de la vida hemos fracasado en algún emprendimiento, en algún proyecto. Siempre va a estar presente, el fracaso es parte de la vida, pero es un amargo dolor que a veces no sabemos afrontar, pero nos quedamos callados. ¿Cómo recuperarse del trauma de una pérdida? ¿Cómo fortalecer una autoestima baja? Todas estas cosas hacen que seamos supremamente vulnerables porque le tenemos miedo a ese estigma, a ese señalamiento. Aquí quise recopilar algunos datos estadísticos que son interesantes tener en cuenta en el tema de salud mental. Y dice que el 3% de la población adulta tiene un trastorno mental grave. Cuando decimos el 3%, pensamos en que es relativamente poco, pero como el estimado de la población adulta es de 143 millones en el mundo, estamos hablando de 43 millones aproximadamente de personas que tienen trastornos mentales graves. O sea que no es una pequeña porción. El 9% ha padecido algún episodio crónico o leve. Cuando hablamos de la población mundial de 6.000 millones, estamos hablando de 540 millones de personas, es ese 9% que ha tenido un episodio crónico. El 15% de la población mundial sufrirá un trastorno mental a lo largo de su vida. Y muchas de estas patologías no necesariamente son crónicas. A veces se presentan en algún episodio, en algún momento de la vida del ser humano, y se estima que un 15% está expuesto a un trastorno mental. Estamos hablando de 900 millones de personas. El 88%, ese sí es un porcentaje supremamente alto, de las atenciones en salud mental las realizan cuidadores informales. O sea, muchos de los jóvenes, sobre todo, acuden a uno de sus pares para contarle y para sentirse acompañado. Y esa red de apoyo se convierte en una persona que con buena voluntad quiere ayudarle, pero obviamente no tiene la formación para poder afrontar un episodio de alguna gravedad en salud mental. Y el 75% de las personas que padecen un trastorno mental afirman haber sido discriminados, o sea, tienen el estigma. Y aquí hay otro dato también interesante, es que las mujeres padecen el doble. Ese es un estimado de problemas mentales que las mujeres, que los hombres. Las mujeres son más vulnerables al problema mental. De modo que estos datos estadísticos nos dicen de que hay una gran cantidad de personas que están sufriendo o van a sufrir algún trastorno mental y la estigmatización hace que no se atienda. Esas heridas psicológicas, dice aquí, lo que hace que no tratemos nuestras heridas psicológicas cotidianas es el miedo a ser estigmatizado. O sea, no queremos acudir, descuidamos esa herida que produce la soledad, que produce el fracaso, que produce el rechazo, que produce cualquier tipo de trauma y la descuidamos al punto de que se infecta, hablándolo en términos muy de ustedes, muy médicos, convirtiéndose en un gran trauma. Decíamos y poníamos el ejemplo del niño que se raspa en una rodilla y decimos aquí y casi que desde la lógica, eso es muy lógico y parece casi que natural y lo es,
de que no dejaríamos un corte en una rodilla, en alguna parte del cuerpo, sin atención, sin curación, hasta que eso fuera, nos impidiera caminar. Eso no sucede, ¿sí? Pero eso sí sucede con las heridas emocionales. Son heridas igual de graves, pero son invisibles. Y entonces esas heridas emocionales avanzan al punto de, entre comillas, infectarse y generar problemas tan graves que no seamos capaces de hacerle frente a nuestras vidas. El dolor no conoce sino un nivel, el máximo. Todos los que tienen un dolor lo sienten al máximo. No hay dolores suavecitos en la parte emocional. Estas son las afecciones psicológicas más comunes. ¿Alguno de nosotros ha tenido una o varias, o conoce a alguien que ha tenido una o varias de estas afectaciones? Es muy común lo que decíamos ahora, el rechazo. El rechazo genera unas heridas emocionales tan profundas que es increíble todo lo que eso sucede. El rechazo tiene que ver con nuestro sistema evolutivo, ¿no? Más adelante lo describimos con mayor detalle, pero es eso, es el que era excluido de la manada, pues simplemente era una sentencia de muerte, y eso evolutivamente lo traemos. Esa es la carga genética que está, y entonces cuando aparece el rechazo, pues hoy en día no corremos ese peligro de depredadores, pero sí corremos un peligro de no tener esa red de apoyo. Este listadito corto de 7 afecciones psicológicas son supremamente comunes, ¿sí? La culpa. Nosotros nos están inculcando la culpa hace mucho rato y sentimos culpa por cosas, y eso es una afectación psicológica. La culpa está presente en absolutamente todo. Si nos remitimos a la religión, por ejemplo, aunque no es un tema que me guste tocar, pero recuerdo en este momento cuando le hacían rezar a uno, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. O sea, es un estigma en donde pecamos por palabra, pensamiento, palabra, obra y omisión. O sea, somos culpables por donde sea. Entonces, esas afectaciones psicológicas hacen que tengamos heridas emocionales que por miedo al estigma no las atendemos. Entonces, ese estigma, ahora estamos hablando del estigma de las afectaciones comunes. Una enfermedad mental grave, pues mucho más. Cuando existe un diagnóstico de enfermedad mental, ese estigma es negativo y es muy evidente. Y no olvidamos que la enfermedad mental no es distinto a la enfermedad del cuerpo. Entonces podemos decir que son enfermedades huérfanas, enfermedades que tienen un señalamiento social. Y el enfermo mental es una persona que sufre y merece ese acompañamiento, lo necesita, pero el problema es que es una enfermedad invisible, y por ser invisible pareciera que no tuviera la gravedad de una enfermedad corporal. Y es muy grave, y en ciertos momentos puede ser mucho más grave que algunas enfermedades del cuerpo. Ese rechazo hacia el enfermo mental en ocasiones es más doloroso que ni la misma enfermedad. Hay enfermedades mentales con las que la persona tiene que convivir, con las que tiene que luchar, pero es mucho más doloroso, y vuelve a aparecer la palabra, el rechazo social. La persona se siente, volvemos al término, estigmatizada, rechazada, señalada. Y entonces el rechazo es, lo decíamos ahora, es uno de los dolores más profundos que siente el ser humano. Muchos de nosotros tenemos dificultades a la hora de hablar del dolor que sentimos ante el rechazo, porque es un sentimiento grande, un sentimiento devastador. Entonces es otra de esas problemas de la estigmatización de la salud mental. O sea, tengo la enfermedad y aparte de eso me siento señalado. Entonces son dos pesos enormes. Ahí en esta estigmatización, lo que decíamos ahora, eso nos hace vulnerables porque existe vergüenza de acudir a un profesional en salud mental. Yo creo que todos hemos escuchado, ¿no? Pues que tenés que ir donde el psicólogo, y la respuesta es no, yo no estoy loco. O sea, es una relación entre psicología o psiquiatría y demencia, ¿sí? Es difícil aceptar que necesitamos hablar con alguien de nuestro dolor.
la estigmatización, pienso yo, que ayuda a que esto se agudice, ¿no? Aparte de, me imagino que el tema cultural así es, porque si usted es hombre, por ejemplo, una de las cosas que le inculcan a uno es que usted no puede llorar, es que usted es un hombre. Entonces, eso hace que sea difícil hablar de nuestro dolor, expresar nuestras problemas emocionales son complejos, porque culturalmente así nos lo han inculcado. Alguna vez hemos escuchado el término mental, cuando hablamos de mental es traducción loco, y hay amenazas frente a ese estado. Uno no dice, si no se come la comida, le digo al diabético que venga por usted, eso como que, pero sí nos han dicho de niños o escuchamos, si no come, le digo al loco que se la lleve o que se lo lleve. Entonces ahí hay un estigma frente a esa enfermedad. Estamos catalogando a esa persona como peligrosa. Y lo peor del estigma social es el siguiente, que es el autoestigma, cuando uno mismo no quiere reconocer que en muchas ocasiones viene del mismo paciente, imponiéndose límites y desconfiando de sus propias capacidades, y ahí es donde aparece pues la baja autoestima. Hay una cantidad de cosas que hacen que nosotros mismos nos señalemos. El autoestima es la principal causa para que no se acuda a los sistemas de salud. En bienestar de la UCEBA tenemos pues un grupo de psicólogos dispuestos a atender todas estas dificultades emocionales de los estudiantes de la UCEBA. Y hice un pequeño jingle justamente promocionando esos servicios de bienestar universitario desde la salud mental, porque bienestar, digamos que por mucho tiempo se entendió como el programa MACA, el acompañamiento a la parte académica y eso, pero también hay un acompañamiento psicológico. No sé si de pronto el eslogan, por decirlo de alguna manera, es no te hagas el loco y cuida tu salud mental. Obviamente ahí es un juego de palabras tratando de utilizar ese término estigmatizador para el jingle. Voy a tratar de ponerlo, ustedes pues no sé, me dirán si se escucha. Este sería como el jinglecito, eso dura 60 segundos, 50 segundos. Bueno, ¿no se escucha? No, no se escucha. Bueno, creo que no se está escuchando. No, Gustavo, no se escucha. Hola. Sí, de pronto tiene No los puestos. escucho a ustedes. No sé, algo pasó. No se escucha el video. Por favor, me escriben en el chat porque veo que hablan. Ya, el video no se escucha. Listo. Bueno, es un jingle, es una pequeña canción. Qué lástima que no se escuchara. Bueno, es una promoción del Sistema de Bienestar Universitario, que ahora se llama SIBE, por sus siglas, Sistema Integral de Bienestar Universitario, y ahí estamos, digamos, promocionando esa necesidad de hacer parte de la salud mental, de acudir a ese equipo de salud mental. Aquí rápidamente, creo que se me acaba el tiempo, pero rápidamente quería contarles con el título Entre la cordura y la locura, el experimento que de pronto ustedes han oído hablar y conocen de David Rosenhan, que es un psicólogo que lo que hizo fue conseguir unos voluntarios, amigos de él, y hacerse pasar por una enfermedad mental, llegando a un hospital psiquiátrico, y fueron internados como enfermos mentales. Y según cuenta el doctor David,
Rosenhan, les costó mucho trabajo salir del hospital porque después de que fueron etiquetados, dicho de una manera técnica, diagnosticados, todo lo que hacían era absolutamente sospechoso. Entonces, ahí eso también ayuda a que el estigma sea aún más profundo. Ya muchos de los diagnosticados sufren con el diagnóstico y entonces en la salud mental en realidad debe dejar de ser un tabú, debe dejar de ser ese problema social para convertirse en una enfermedad que todos podemos padecer y pasar del autoestigma a la autoestima. Muchos de los que han padecido algún trastorno mental luchan enormemente para que se les quite la etiqueta. Y lo peor, muchos de los niños, sobre todo los niños y jóvenes que son diagnosticados, ellos empiezan a comportarse de acuerdo a su diagnóstico. Es increíble a veces cómo escucha uno profesoras de colegios primaria, es que el niño tiene un trastorno de déficit de atención, hiperactividad, porque el niño no le pone atención a su clase y no se está quieto, que sería lo más cómodo para la profesora, claro. Entonces le pone la etiqueta y el niño, porque me ha tocado ver casos en donde el niño empieza a obrar en consecuencia con ese diagnóstico, entre comillas, hecho en algunas ocasiones por una profesora que obviamente no tiene ninguna competencia para hacerlo. Entonces, esas etiquetas ayudan a que el estigma de la salud mental sea aún más grave. Muchísimas gracias por la atención. Es un placer haberlos acompañado y muchas gracias por la invitación a estos espacios tan bonitos, tan maravillosos para hablar de este tema que es la salud mental, que yo creo que ahora, después de esto que estamos afortunadamente pasando y esperamos que sea muy pronto, pues creo que se viene un gran problema de salud mental en la sociedad. Mil gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Gustavo. Recibimos ahora a Daniel Felipe Ospina Tascón, el otro ponente. Damos paso a inicio. Mientras se presenta Daniel, les recuerdo que si tuvieron dudas durante la charla, pueden irlas escribiendo, ya sea en el chat de Meet o en el chat de WhatsApp, las estaremos leyendo y posteriormente, cuando termine Daniel, las preguntaremos. Ok, bueno, muy buenas noches. La verdad que es un placer poder estar acá con ustedes compartiendo algo de conocimiento. Realmente muchas gracias pues, a los organizadores. De verdad que estos espacios son necesarios no solamente para el concepto académico, sino para nuestro diario vivir, que es fundamental saber realmente qué está sucediendo con nuestra psique, qué está sucediendo realmente con nuestra salud mental. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, como ya lo habían mencionado los compañeros, mi nombre es Daniel Felipe Ospina, también soy psicólogo y actualmente pues estudio medicina, estoy en 5º semestre. Bueno, vamos a tratar de hacer un poco más dinámico y precisamente voy a iniciar a presentar, ¿vale? Ok, ¿me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Sí, Daniel, ahí de pronto. Ok, perfecto. Voy a tratar de presentar grande a ver si se puede ver. ¿Sí lo alcanzan a visualizar? Sí, perfecto. Ok. La siguiente diapositiva también. Sí, Daniel. Sí. Ok, listo, perfecto. Entonces iniciamos. Bueno, complementando con lo que decía el doctor Gustavo y también felicitarlo pues, por su excelente charla, vamos a hablar un poco respecto al concepto de salud mental. Entonces, pues hay muchos conceptos. Vamos a traerlo realmente a la realidad colombiana, ¿sí? Entonces, según la ley 1616 del 2003,
define salud mental como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos, mentales, para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. Esta es una definición que realmente es muy acorde con la necesidad actual de todos los individuos, ¿sí? Realmente sin salud mental, el ser humano, en cierta medida, va a sufrir ciertos cambios en su cotidianidad, ¿sí? Va a sufrir en cierta medida ese proceso de salir de su zona de confort y en cierta medida llegar a estabilizar toda esa psique, que recordemos pues que en cierta medida se puede alterar con cualquier acto significativo de su vida cotidiana. Entonces, la salud mental como tal es un proceso mediante el cual el ser humano como tal genera una empatía, unos procesos emocionales, cognitivos, conductuales en la sociedad o en el contexto como tal donde se desarrolla. Entonces, allí viene la importancia encadenada al concepto de salud mental. No solamente podemos pensar en que el paciente tiene tal trastorno o el paciente tiene tal patología. Tenemos que integrar al paciente precisamente para mirar a ver cuál realmente es el factor condicionante que me está generando alguna dificultad en el mismo. Por otra parte, haciendo una revisión de la literatura, nos habla que los principales trastornos mentales que existen o los más comunes a nivel mundial son estos descritos en la presentación, ¿sí? Dentro de los cuales tenemos la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia, el consumo problemático de alcohol y otras sustancias psicoactivas. Hago un paréntesis allí. En cierta medida, esa dificultad de la disfuncionalidad familiar, la disfuncionalidad social e incluso cultural ha generado que no solamente el consumo de sustancias legales me genere un cambio en la vida cotidiana, sino que las sustancias psicoactivas podemos verlo desde ya que va a generar dificultades en algún paciente, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta dichos aspectos para poder que integremos al paciente y en cierta medida podamos darle una terapéutica adecuada frente a sus necesidades. Continuando con la lista, tenemos también las demencias y los trastornos por estrés postraumático. Resalté ese trastornos por estrés postraumático teniendo en cuenta que la actual pandemia por SARS-CoV-2 o COVID-19, como lo llamamos actualmente, realmente nos va a traer muchísimo trastorno por estrés postraumático, ya que en cierta medida, por lo regular, estos pacientes que han sufrido dicha patología de SARS-CoV-2, posiblemente estos pacientes van a tener miedo al contacto social, es decir, que van a iniciar un proceso asocial, que van a retraerse, ¿sí? Precisamente al miedo, a evitar ser contagiados a futuro. Yo diría que esta pandemia nos trajo a reflexionar que debemos, en cierta medida, pensar no solo en el ámbito biológico, sino en el ámbito de la salud mental como tal. Otros trastornos como el obsesivo compulsivo, el famoso TOC, y el trastorno de pánico e insomnio primario. Es muy común en pacientes que en cierta medida han sufrido alguna dificultad traumática durante su vida cotidiana. Otra pregunta que se hace realmente es, ¿qué personas pueden presentar un trastorno o un problema mental? Realmente es que cualquier persona puede presentar algún problema o algún trastorno en su defecto, pero existen algunas prevalencias frente a algunos ítems
pues instaurados en la diapositiva. Por ejemplo, los genéticos y los congénitos. Posiblemente mi abuelo, mis padres han tenido alguna dificultad en algún tipo de trastorno, entonces posiblemente la siguiente generación posiblemente va a tener esa dificultad. Obviamente que hay algunas alteraciones contextuales y de historia de vida que pueden generar trastornos sin necesidad de tener esas dificultades congénitas o genéticas. Otros factores están como los biológicos, los psicológicos, los familiares, los sociales, la historia de vida, la cultura y las relaciones. Enfatizo sobre todo en el concepto familiar. Hay que tener en cuenta que la primer red de apoyo a un paciente o no sea paciente es la familia, los padres, hermanos, tíos, tías, primos, ¿sí? Es esa red que enmarca directamente a una persona como su salvavidas, ¿sí? De que si yo no tengo ese núcleo familiar funcional, es posible que esa persona puede llegar a presentar, en cierta medida, en algún momento de su vida, algún tipo de desbalance en el proceso de la salud mental. Algunos otros factores de riesgo, y esta diapositiva enmarca absolutamente todo, hablando desde comunidad hasta sociedad, ¿sí? Entonces, existen algunos factores de riesgos, ¿sí? Por ejemplo, en comunidad, donde se destaca la discriminación, ¿sí? La discriminación definitivamente es que usted tiene un trastorno depresivo, usted siempre va a estar así, en ese estado de ánimo, ¿sí? Y ese proceso de estigmatización, de señalamiento, es el que va a generar ciertos factores de riesgo, no solo para maximizar en cierta medida esa dificultad que puedas tener respecto a algún trastorno, sino que en cierta medida puede llegar a tal punto que podamos pensar en una ideación suicida o en su efecto en un acto suicida, que eso es lo que realmente nosotros como psicólogos, como profesionales en la salud, queremos evitar en lo más mínimo dichos factores de riesgo. A nivel individual, pues bueno, son los factores de desesperanza, de dolor crónico, que son factores que en cierta medida predisponen a personas a sufrir algún tipo de trastorno. El sistema de salud es algo que realmente tenemos dificultad en la actualidad en Colombia, y es que existen muchas barreras para acceder directamente a la atención en salud, ¿sí? Que porque la persona no está afiliada a un EPS, entonces no se le atiende en los primeros auxilios psicológicos, por ejemplo. Entonces, son barreras que en cierta medida enmarcan la estigmatización y en cierta medida el concepto de esa barrera de acceso que se pueda generar para evitar pues, que esto sea un factor de riesgo predisponente a. ¿Cuántas personas sufren trastornos mentales en el mundo? Pues entonces, como lo decía el doctor Gustavo, realmente son muchas personas, y eso, que esto es una cifra en el del 2018, a hoy deberemos de tener un promedio un poco mayor, debido pues obviamente a esta dificultad que tenemos en la actualidad, que es la actual pandemia. Existen algunos trastornos de cualquier tipo o trastornos de abuso de sustancias, ¿sí? Entonces hablamos de 792 millones de personas a nivel mundial que tienen en cierta medida algún trastorno, ya bien sea diagnosticado o al menos percibido por algún profesional de la salud mental. ¿Sí? Entonces la prevalencia, según el género, claramente está mayor en mujeres y es menor en hombres. Esto debido pues a las dificultades, a los cambios hormonales que se puedan presentar en cierta medida más en mujeres, la misma estigmatización que se puede tener en los hombres de que es que yo no voy al psicólogo, yo no voy al psiquiatra porque es que eso es para las mujeres, porque lastimosamente tenemos ese concepto socialmente definido de que el psicólogo o el psiquiatra es para los locos y para las mujeres. Entonces,
con esta charla y obviamente poniendo nosotros un granito de arena, definitivamente tenemos que empezar a someter esa estigmatización a un lado, ¿sí? A dejarla a un lado, precisamente porque es que todos, bien sea mujer, bien sea hombre, ¿sí? Definitivamente en algún momento de nuestra vida vamos a tener alguna alteración que nos va a modificar nuestra estructura vital. Respecto a la situación actual colombiana, pues entonces decimos que tienen una cifra demasiado alta, incluso es preocupante, y eso que es una cifra captada en el 2014, que se dice que la población actual, bien sea por sustancias psicoactivas o por algún trastorno mental, acerca del 40,1%, es decir, que 2 de cada 5 personas en cierta medida pueden estar diagnosticadas con algún tipo de trastorno. Entonces es una estadística bastante preocupante, pero con estas estadísticas es que nosotros empezamos a tomar esas acciones correctivas precisamente para enfatizar y para mejorar la calidad de vida, no solo de las personas que están diagnosticadas, por ejemplo, sino que hacer una prevención, una promoción de la salud mental, que eso es de vital importancia para Colombia y, bueno, para nuestro sector o el contexto donde realmente socialicemos. Los principales trastornos que se han identificado es la ansiedad, ¿sí? El trastorno de estado de ánimo y el uso de spa. Entonces, definitivamente estos han sido una de las problemáticas bien complejas respecto a la salud mental en Colombia. ¿Por qué las personas con trastornos o problemas mentales no buscan la atención en salud? Entonces existen los estereotipos, los prejuicios, la discriminación. Entonces está el estigma público y el autoestigma, ¿sí? Es decir, es el estigma público hace referencia al señalamiento que puede hacer, por ejemplo, el contexto donde se desenvuelve un individuo hacia la persona que tenga de pronto algún trastorno. Y el autoestigma es que esa relación existente entre el estigma público y lo que yo empiezo a sentir cuando hacen ese tipo de estigma. Es decir, es como el señalamiento que yo me hago, las creencias negativas pues que uno deba tener de que no, yo no soy capaz de hacer una labor adecuada, yo no soy capaz de estudiar, yo no soy capaz de trabajar. Entonces, son esos estigmas que uno se empieza a fomentar a base, ¿sí? Directamente del estigma público. Entonces, existen también un prejuicio que es la conformidad de las creencias, ¿sí? Y reacciones emocionales. Entonces, el prejuicio o directamente el estigma público es que esa persona va a reaccionar con rabia, siempre va a estar con miedo, siempre va a estar con ansiedad, siempre va a estar con depresión. Entonces, son esos señalamientos que ciertamente se hacen. Y pues el autoestigma ya hace referencia pues como yo les llamaría eso a los autos bajos. Entonces, ¿a qué nos referimos con autos? La autoestima, el autoconcepto, el autocontrol, ¿sí? Que son directamente 3 facetas fundamentales para tener una adecuada salud mental o un estado de salud mental adecuado. El estigma de la enfermedad mental se da directamente en tres aspectos bien importantes, que es el estigma institucional, el estigma público y el estigma familiar, ¿sí? Cuando hablamos del estigma institucional, no solamente es el paciente al cual se le hace un estigma, ¿sí? De que ese paciente es tildado de loco, de que ese paciente es tildado de esquizofrénico, de que tiene un TOC, sino que los profesionales mismos, llámense psicólogos, llámense psiquiatras, escucha a uno decir, ve, ¿vos qué estudiaste? Ah, no, psicología. Ah, usted está loco. O ¿qué quiere especializarte cuando terminas tu carrera? No, pues que psiquiatría. Uy, no, está doblemente loco. Entonces, son ese tipo de estigmas que realmente deberíamos de empezar a evadir y a quitar directamente,
de esos profesionales y de esos pacientes que son tratados, porque es que la salud mental realmente es una enfermedad, es que no es porque queramos ponerlo por ponerlo o etiquetarlo por etiquetarlo, no, es que si es un problema, se tiene que erradicar o al menos controlar, ¿sí? Es como si tuviera la presión arterial elevada, pues entonces le hago un seguimiento, le hago un control y le hago un tratamiento. Lo mismo sucede con la enfermedad mental, el estigma público y el estigma familiar. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente con esquizofrenia, ¿sí? Entonces, no solamente va a ser el estigma a realizar al individuo como tal, sino a la familia. Entonces van a decir, esa familia es de locos, esa familia no debería de estar en ciertos lados. Entonces, ese es el estigma que se empieza a generar si existe un individuo dentro de la familia como tal. No sé. Hola, hola, ¿me escuchan? Qué pena. Sí, Daniel, te escuchamos. Te escuchamos. Perdón, es que parece que se me había ido el internet. Ok, listo. ¿Ven la diapositiva otra vez? Sí, Daniel. Ok, perfecto. Entonces, enfatizando en algo puntual y algo bien interesante, es que existen muchas investigaciones actuales sobre el estigma de salud mental. Entonces, incluso haciendo ese recorrido en la literatura, definitivamente existen hasta manuales, ¿sí? De cómo intervenir en el proceso de estigmatización, ¿sí? Simplemente que es que no nos hemos dado la tarea de revisarlos o en cierta medida de fomentar ese interés no solamente en el paciente, ¿sí? Que tenga alguna predisposición o genética o contextual, social, cultural y demás, sino que es que nos hemos tapado, nos hemos vendado los ojos precisamente frente al concepto de salud mental. Entonces, por ejemplo, vemos que existen muchas, o sea, no las alcancé realmente a poner todas porque pues, es imposible, pero encontramos dentro de la revisión bibliográfica demasiada investigación referente a la salud mental, ¿sí? Realmente yo diría que la pandemia va a marcar un antes y un después de referente al concepto de salud mental. Entonces, ¿de qué depende la superación del estigma de salud mental? Entonces, depende de un factor que es la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación a tiempo y de calidad. Que no solamente vaya a ser un tratamiento psicoterapéutico, y que por miedo a que me vayan a enviar algún tipo de fármaco, pues entonces no lo voy a remitir, por ejemplo, a psiquiatría. Entonces, es ese abordaje adecuado que se le puede dar pues, al paciente precisamente para mejorar su calidad de vida, para mejorar todas esas problemáticas que puede llegar a presentar el mismo. Una rehabilitación integral e incluso social, ¿sí? La rehabilitación integral me refiero a los procesos interdisciplinarios que se pueden generar para el proceso de intervención. La incorporación de medidas de no discriminación a la integración social, perdón, la integración laboral. Aquí es un punto bien discutible y es que en cierta medida tenemos algunas dificultades en los procesos directamente de reclutamiento de personal para algunas empresas, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es difícil identificar, por ejemplo, tenemos un paciente con ansiedad o trastorno mixto, ¿sí? Entonces, yo como seleccionador directamente o reclutador voy a recaptar, ¿sí? Todas las historias, las hojas de vida. Entonces, es un criterio, lastimosamente, de selección, ¿sí? Que el paciente no vaya a tener una dificultad, un trastorno mental de gran magnitud, ¿sí? Porque esto puede ser directamente un criterio que pueda excluir al paciente, dado que las empresas obligan a los reclutadores a que exista esa línea
entre productividad y economía. Entonces, allí es donde se tiene esa dificultad realmente en el proceso de integración laboral. Mejorar la información a los familiares sobre los recursos de rehabilitación psicosocial existente. Realmente es que tiene que ser un proceso interdisciplinario e interdireccional, precisamente no solo para hacer el proceso de rehabilitación, de tratamiento para el paciente, sino que sea conforme a la familia como tal. Y realizar intervenciones multidisciplinarias, como lo habíamos mencionado. Voy a proyectar un video y vamos a darle directamente algo bien importante aquí en la charla. Me dicen, por favor, si lo escuchan, si lo alcanzan a ver allí. Es un video corto, entonces vamos a proyectarlo. Desayuno, cereal con sangre. No tengo familia, porque maté a mi familia. Listo, bueno, pues realmente quise traer a colación este video porque es una crítica realmente que hace Calle 13, quizás se pueda malinterpretar, sino que es una crítica que hace el autor precisamente a ese proceso de estigmatización que se le hace a esas personas, por ejemplo, en este caso, que lo trae a colación en esquizofrenia. Entonces, tenemos que empezar a abordar no solamente a los pacientes, como decía anteriormente, que tengan algún tipo de trastorno, sino que a esos pacientes que puedan ser factor de riesgo precisamente para llegar allá. Entonces, realmente quería con este video era mostrar, ¿sí? Realmente que la estigmatización del humano que tenga algún tipo de trastorno no debe ser, ¿sí? De que porque tengo depresión, entonces todos los días voy a levantarme llorando, voy a levantarme sin ganas de vivir. No, es que necesitamos integrar, ¿sí?, a ese paciente para mejorar su calidad de vida y no estar señalando de que realmente usted está mal, sino que antes decirle, venga, ¿en qué te puedo colaborar? ¿Sí? Independientemente de que seamos psicólogos, que seamos médicos, psiquiatras, que seamos cualquier profesional, sino que tenemos que brindarle la mano a esa persona que realmente lo necesita. Entonces, evitar el estigma depende realmente de todos. Muchísimas gracias y qué pena si de pronto alargué un poco la intervención. Muchas gracias, muy amables. Damos agradecimiento al doctor Daniel Feliz por su excelente ponencia. Asimismo, también agradecemos la presencia aún del doctor Gustavo. Vamos a dar paso al conversatorio como tal. Muy importante entonces que sepan cómo va a ser la modalidad. Vamos a manejar una modalidad de 3 tipos de preguntas. Unas fueron las que nos hicieron en el Forms. Otra va a ser la que ustedes hicieron tanto en el chat del Meet como en el chat de WhatsApp. Y la última abordada va a ser con micrófono abierto. Vamos a dar 15 minutos por cada tipo de modalidad de pregunta. Así que a partir de hoy, de ahora, en este momento, agradecemos pues al doctor Daniel y al doctor Gustavo de estar pendientes acerca de las preguntas. Como primera pregunta, vamos a proceder a leer el Forms, dentro del cual ya teníamos unas dentro de las preguntas destacadas. A la primera pregunta nos dice Andrea Carolina Guerrero, ¿cuál es la relación entre el estado mental y la salud mental? ¿Ustedes seleccionan quién la responde? Cualquiera de los dos doctores. Bueno, me tomo la palabra, doctor Daniel, con permiso. Pues yo creo que salud mental se refiere justamente al bienestar mental, no solamente a la ausencia de enfermedad. Entonces, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando es de ese bienestar que debe buscar la persona para sentirse bien. De modo que estado mental y salud mental yo pensaría que son casi sinónimos.
de todas maneras, el estado mental es la situación actual en la que estamos, y salud mental es el bienestar, es no solamente la ausencia de enfermedad, sino esa vida agradable, feliz y tranquila que todos buscamos, ¿no? Que ahí hay una pequeña diferencia, pero creería que son términos muy similares. Agradecemos al doctor Gustavo. Eh, Invitamos a los participantes de si alguien más en algún momento tiene eh, una respuesta para este tipo de preguntas, lo pueden hacer, dado que esto es un conversatorio. Levantan la mano con la modalidad de levantar la mano en la esquina inferior al lado derecho y vamos a estar pendientes para darles la palabra. Como continuación a la segunda pregunta dice Laura Tavares, ¿cómo afectan los trastornos alimenticios en la salud mental? Listo, bueno, me tomo la palabra, doctor Gustavo. Bueno, realmente yo diría que el concepto de esas dificultades a nivel alimenticio, nutricional, se pueden estar destacando no solo como trastornos, sino como una secuela o una dificultad secundaria a, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos directamente de trastornos, entonces podríamos estar hablando de algún tipo de trastorno de bulimia, ¿sí? De anorexia, que realmente son ya categorizados como algún tipo de trastorno en el DSM-5 ahorita, ¿sí? Y pues también podríamos estar hablando de esas dificultades nutricionales cuando poseemos algún tipo de trastorno, ¿sí? Adicionales a los dos anteriormente mencionados. Por ejemplo, depresión, ansiedad. Entonces, genera que el paciente no se alimenta adecuadamente porque ha generado, ¿sí? Cambios en su cotidianidad y por ende, pues va a modificar esa estructura que tiene actualmente. Entonces, a nivel conductual, a nivel cognitivo, realmente la alimentación podría ser una secuela o en su defecto un trastorno como tal. Yo quisiera agregar que muchos de los trastornos alimenticios ya son una afectación de salud mental. O sea, que la pregunta es cómo afectan los trastornos alimenticios a la salud mental. Y yo pensaría que muchos de ellos ya son una enfermedad mental. Muchas gracias, doctores. A la pregunta de Carlos Manuel Beltrán, pregunta, ¿cómo afecta la estigmatización de la salud mental a la fisiología del cuerpo humano? Bueno, lo decíamos ahora, que toda esta estigmatización lo que hace es que las personas no acudan a la atención en primera instancia, pero esos cambios fisiológicos también se presentan. O sea, toda la parte de la salud mental, lo dice el doctor Henry Herrera, Eric Kandel, perdón, un premio Nobel de Medicina. Todos los problemas de salud mental tienen asiento en la actividad cerebral. De modo que esos cambios fisiológicos que se producen a partir de los traumas, de los señalamientos, del pensamiento, de las emociones, de los sentimientos, afectan fisiológicamente al cerebro, o sea, se presentan cambios a nivel cerebral. Y eso pues ahorita es muy fácil de verificarlo a través de toda la tecnología que hay al alcance de la mano, ver cómo el cerebro actúa de una u de otra manera dependiendo del estímulo del entorno. Y ese señalamiento, ese estigma, obviamente genera cambios a nivel fisiológico y sobre todo a nivel cerebral. Complementando lo que dice el doctor Gustavo, tenemos que tener en cuenta que existen algunas patologías directamente asociadas a nivel genético, sí, a nivel congénito, que pueden en cierta medida tener un desbalance a nivel hormonal, ¿sí? Cuando hablamos de neurotransmisores que son fundamentales en estos procesos de salud mental, como lo son la serotonina, la dopamina, ¿sí? La noradrenalina. Entonces, son desbalances que se puedan también traer con base en su genética. Muchas gracias, doctores. Nos preguntan también por acá en los forums, ¿las personas medicadas por alguna patología mental presentan más problemas a la hora de ser contratados en
en el momento laboral? Yo pensaría que sí, desafortunadamente sí, porque las personas que están encargadas de selección de personal en las empresas, pues son personas que obviamente no tienen una formación en psicología ni tienen una formación humanista, sino que son administradores de empresas y ese tipo de cosas, a pesar de que se pase por pruebas psicotécnicas y eso, digamos que los intereses comerciales están por encima muchas veces de la salud mental, emocional, incluso de otro índole, de modo que sí creo que desafortunadamente están en desventaja frente a otras personas que no manifiesten ninguna enfermedad. Ahora, esa declaración de enfermedad puede ser causa obviamente de la no selección, pero los que seleccionan no necesariamente no es que no tengan nada, sino que no la manifiestan, pero el manifestarlo ya es un claro indicio de desventaja. Muchas gracias, doctor Gustavo. Nos preguntan también, en pocas palabras, ¿cómo podemos generar mejores planes de atención para los pacientes? Manifiestan que, porque vemos constantemente que las cifras de estas enfermedades son altas, que las condiciones son bastante perpetuas y que afectan la salud mental. Se sigue ignorando, se sigue infravalorando. ¿Y cómo podríamos aportar, en pocas palabras, una solución o un plan a este tipo de patologías? Yo diría que algo fundamental que tenemos que empezar a valorar es mejorando el concepto de salud mental, empezando por los prestadores de servicios de salud, ¿sí? De que, por ejemplo, el médico, la enfermera, incluso los mismos psicólogos y psiquiatras, empiezan a dar un tratamiento no solo integral, ¿sí? Sino que fomentemos ese tratamiento y esa rehabilitación de esa persona que en cierta medida pueda tener alguna dificultad, ¿sí? Recordemos de que toda persona no necesariamente tiene que tener un trastorno, sino que podemos tener algún estadio, ¿sí? Que no es como lo mismo, ¿sí? Cualquier persona puede tener en estos momentos algún tipo de depresión porque perdió un parcial, porque en cierta medida, pues, se murió mi perrito, ¿sí? Entonces, son estadios que si se dejan avanzar, realmente podemos llegar hasta un trastorno, porque realmente existen todos los protocolos, existen manuales de atención a estos pacientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es empezar a aplicar la salud mental como algo realmente indispensable, ¿sí? Y que tiene que tener correlación con la condición biológica y fisiológica de los pacientes. Muchas gracias, doctor Daniel. Damos paso al participante de la reunión, Miguel Fernando Franco, que vemos por acá que nos está pidiendo. Miguel, bienvenido al conversatorio. Gracias, presidente. Pues yo quería saber, pues más que todo quería hacer una pregunta respecto a la opinión pasada de los trastornos alimenticios, que pues tienen relación con la parte psicológica. Pues tengo una duda respecto a si puede dar un manejo a esos trastornos por medio de los neurotransmisores. O sea, me explico, como realizando alguna acción para para activar los neurotransmisores y que a su vez estos sirvan en el tratamiento de la persona, porque algo como que lo motive a superar ese trastorno. Bueno, de todas maneras existen infinidad de terapias. Creo que la pregunta estaría más enfocada hacia cuál tipo de terapia podría ser más útil para manejar estos trastornos alimenticios, y en realidad hay muchísimos. Y uno de ellos, claro, es la generación de nuevos neurotransmisores que se necesitan, o la inhibición de algunos otros. De modo que ahí lo que hay que tener puntualidad es qué tipo de terapia podría generar ese aumento de algunos neurotransmisores si necesitan. Ahora hay una técnica pues que es bien interesante, que he visto que funciona, y es la estimulación magnética transcraneal. Es una especie de casco que tiene un campo magnético que estimula
la producción de ciertos neurotransmisores y regula la actividad cerebral, porque de todas maneras estos trastornos alimenticios en muchas ocasiones están asociados a la ansiedad. ¿Sí? Entonces, ese manejo de la actividad cerebral podría ser muy útil en este tipo de trastornos y muchos otros, porque son campos magnéticos que están, digamos, calibrados de acuerdo a cada trastorno. Pero como ese hay infinidad de terapias posibles. Listo, muchas gracias al doctor Gustavo, al doctor Daniel y al participante Miguel Fernando por participar. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos nosotros como estudiantes de medicina detectar o tener señales para saber si nuestra salud mental o la de quien nos rodea está en riesgo? Bueno, realmente depende del concepto del individuo como tal, ¿sí? Existen algunas estructuras de personalidad que pueden ser totalmente variables, ¿sí? Pero entonces algunos de los factores que se tienen que empezar a identificar, por ejemplo, es el aislamiento social, ¿sí? Las dificultades para concebir el sueño, ¿sí? El famoso insomnio. Otros factores también podríamos estar hablando de disminución en la nutrición, ¿sí? Disminución de la calidad de vida que tenga de pronto la persona que se pueda haber estado afectada, ¿sí? También podríamos hablar de esos estadios de llanto continuo, ¿sí? Entonces son factores que pueden ser percibidos muy sencillamente a través del contacto que tengamos estrecho con ese paciente. Entonces no es necesariamente ser un experto ¿sí? en el tema, sino que tenemos que empezar es a valorar a cada individuo como único y sobre todo identificando cuáles puedan ser los desbalances que esa pueda tener, ¿sí? Entonces, como los que he mencionado anteriormente. Muchas gracias, doctor Daniel. Damos paso a la participante Camila, quien ha hecho hand up en el chat. Bueno, buenas noches con todo. Primeramente felicitando a los doctores Gustavo y Daniel por sus excelentes ponencias. Mi pregunta se refería a esta situación de cuando cuando las personas van y postulan por un trabajo y se les discrimina por padecer alguna enfermedad mental. ¿Qué podemos hacer frente a esto? ¿No lo podemos tratar como un caso grave de discriminación? Sí, yo pensaría que sí, incluso ahora el tema de inclusión que está tomando tanta fuerza, se está dando incluso prioridad a este tipo de discapacidades porque lo son, y entonces es generar estrategias, así como se han generado estrategias para solucionar los problemas de barreras arquitectónicas, por ejemplo, que hasta no hace mucho tiempo no hacían parte de la arquitectura de ninguna ciudad. Hoy en día es una necesidad y es parte indiscutible para otorgar una licencia de construcción, que las barreras arquitectónicas estén resueltas y estén al alcance, por ejemplo, de personas con movilidad reducida. A mí me parece que se está avanzando frente a esto, pero pues falta mucho por caminar, pero creo que debe ser una política en contratación, porque pues obviamente hay cargos que requieren un perfil, pero tampoco podemos discriminar personas que tengan alguna dificultad. Muchas gracias, doctores. Damos paso a la siguiente pregunta que nos dice, ¿cuál es la relación y diferencia entre el estado mental y la salud mental? José David, creo que esa pregunta ya la habíamos resuelto hace un momento, creo que fue la primera que hicieron. Doc, no, esta era la quinta pregunta, sin embargo podemos continuar. ¿De qué manera se puede incidir la sociedad y la cultura con la estigmatización de la salud mental?
Bueno, realmente es que la estigmatización, como lo hablaba en la ponencia, tiene varios puntos de vista. Uno de ellos es la social, ¿sí? Que realmente, pues las personas que desconocen directamente la necesidad de suplir esas dificultades de trastornos mentales o algún estadio de ansiedad, depresión, o como lo queramos llamar, realmente esas personas son las que más estigmatizan, las que más señalan a esos pacientes, a esas personas. Es como, por ejemplo, tenemos algo definitivamente preestablecido, de que usted como niño no puede llorar, ¿sí? Porque eso es para las niñas, ¿sí? Como lo hablaba en la ponencia. Entonces, definitivamente, esa estigmatización social realmente es la que está afectando el concepto directamente de salud mental. Entonces, deben de existir muchas estrategias para fomentar de que realmente la población tenga en cuenta la salud mental, no solamente de su entorno, sino su propia salud mental, porque nos preocupamos más por la salud biológica que realmente por lo que está sucediendo en nuestra psique. Muchas gracias, doctores. En torno a las enfermedades mentales, ¿se curan estas del todo o quedan vestigios que nos acompañan de manera significativa a lo largo de nuestra vida? Hay obviamente recuperaciones totales de muchas enfermedades mentales o de muchos estados mentales, pero de todas maneras es una alerta permanente. Yo creería que quiero compararlo de alguna forma con mi condición de músico también, el tema de la afinación, por poner una comparación. Uno puede afinar su guitarra y empezar a tocar porque ya está afinada, pero esa se puede llegar a desafinar. Entonces, lo mismo pasa con la salud mental. La salud mental es un cuidado permanente y creo que sucede lo mismo con la salud física. Entonces, hay recuperaciones de muchas patologías, de muchos trastornos, de muchas ansiedades, de muchas depresiones. Se puede salir de ellas y curarse perfectamente, pero también hay que estar en una alerta permanente de estar afinando esa guitarra. Muchas gracias, doctores. Pasamos con María José Lozano Peñaranda, quien es nuestra OLEDEC y dará paso a las preguntas del chat. Bueno, buenas noches, soy María José. Entonces empezaremos con la pregunta hecha por nuestro Lora, Juan David Hidárraga, quien pregunta: Doctor Daniel, entonces podríamos afirmar que los niños que crecen en orfanatos o instituciones de bienestar familiar estarían predispuestos a tener un trastorno psicológico por la ausencia de familia. Qué buena pregunta. Saludos, Juan. Realmente no vamos a hablar del 100%, pero sí vamos a hablar de un concepto porcentual un poco más elevado, ¿sí? Porque esa red de apoyo, ¿sí? Que en cierta medida debe tener un individuo, eh, hablemos del núcleo familiar, es indispensable, ¿sí? Para que este proceso de salud mental sea adecuado, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, pues, que realmente esos niños que tienen dificultades, pues, de que sus padres los abandonaron y demás, pueden tener cierta predisposición, ¿sí? A algún trastorno. Básicamente, yo hablaría del concepto depresivo, ¿sí? Porque el niño, en medio de sus preguntas, puede hacerse una: ¿por qué mis padres me abandonaron? Es que realmente no nací en el lugar adecuado. O sea, son preguntas que el niño se va a hacer durante toda la vida e incluso puede llegar a crecer con ese con esa dificultad, ¿sí? Con esa necesidad de buscar ese tipo de respuestas a esas preguntas que se hizo de niño, y eso puede llegar a alterar su psique, básicamente. No lo voy a hablar desde el concepto del 100%, sino que existe una mayor predisposición. Yo diría que de 2 a 3, para ser un poco más exactos. Muchas gracias. Manuel
Vallecilla Rodríguez pregunta, ¿se ha estudiado si los trastornos mentales pueden generar disminución de la actividad cerebral a nivel del lóbulo frontal y lóbulos temporales? Bueno, yo creería que esto es una espiral que puede ser de doble vía, ¿no? Es un círculo. Podríamos plantear la pregunta al revés. La disminución de la actividad cerebral del lóbulo frontal podría traer consigo trastornos mentales. Entonces, ahí es como que fue primero, ¿no? El huevo o la gallina. Obviamente que esa parte del lóbulo frontal, que es la de las funciones ejecutivas del cerebro, afectan el estado emocional y por ende el estado mental del individuo. Y cada uno de los lóbulos del cerebro pues cumple funciones muy específicas que si se ven afectadas, se ve también afectada por ende la salud mental del individuo, dependiendo de la zona que se ve afectada. Recordemos el famoso Phineas Gage cuando él era un experto en explosiones del sistema férreo de Estados Unidos, y en un accidente de estos, una varilla fue a alojarse al lóbulo frontal, y lo que encontraron fue una persona, después de que se curó, digamos, se sanó las heridas físicas, se dieron cuenta de que esta persona era otra persona, cambió por completo su carácter, su personalidad, su emocionalidad, llegó incluso a la anodenia, que significa pues no sentir emociones. Y eso dio paso a una trágica época de la lobotomía en la psicología, ¿sí? Y en la psiquiatría, y era extirpar esas partes del cerebro para sanar, entre comillas, problemas de trastornos mentales, sobre todo a nivel de depresión y de ansiedades, porque ya las emociones desaparecían. De modo que, claro que sí, ese lóbulo frontal puede generar trastornos mentales, o los trastornos mentales pueden estar afectando al lóbulo frontal y a los demás lóbulos, dependiendo de su función. Muchas gracias. La siguiente pregunta la hace Kelly Joana Canizales y pregunta, ¿podría haber predisposición genética para desarrollar algún tipo de trastorno mental? Sí, en efecto, sí. Realmente existe alguna predisposición a nivel genético, como lo referíamos anteriormente, porque pues la genética básicamente es pasar genes, ¿sí?, a tus descendencias. Entonces, en algún momento, no quiere decir que sea un 100%, pero puede haber alguna predisposición, ¿sí? Si mi abuelo tuvo un trastorno afectivo bipolar, pues lo más probable es que o se exprese en la segunda generación o a su efecto se exprese en la tercera generación, ¿sí? De que voy a estar predispuesto a de tener, por ejemplo, un trastorno afectivo bipolar. Entonces, la respuesta es sí, posiblemente puede haber una predisposición si hay factores genéticos. Muchas gracias, Daniel. Y por último, la última pregunta del chat es, que me gustaría que ambos ponentes la resolvieran, es, ¿han sido estigmatizados por estudiar la salud mental? Yo creo que, bueno, el tema, ahorita Daniel hablaba de si estudia psicología y después estudia una especialización doblemente loco. A mí digamos que me señala dos carreras que tienen algo que ver como con esa estigmatización, ¿no? La música, entonces dicen que no es necesario estar loco para estudiar música, pero ayuda un poquito, entonces tiene una conexión con eso, músico, poeta y loco, digamos que son las frases que uno escucha. La estigmatización desde la música tiene mucha repercusión incluso en las decisiones de muchos jóvenes que quieren, les apasiona la música, y también he visto de una manera curiosa cómo los estudiantes de medicina tienen una inclinación diferente, o sea, una inclinación mayor hacia la música. El salón de música de la UCEBA está por lo regular lleno de estudiantes de música, de medicina, que son los que de pronto más dificultades de tiempo tienen, pero hay un acercamiento extraño hacia la música. Conozco infinidad de músicos
médicos, que uno no sabe si son mejores médicos o son mejores músicos. Ejemplo así de un personaje muy conocido, Quique Santander, es un médico cardiólogo dedicado exclusivamente a la música. Entonces la música tiene una estigmatización social. La pregunta que tiene uno que soportar es de qué vas a vivir, como que si no fuera posible. Claro que es posible y hay unas fuentes laborales importantes en la música. Y el tema de la salud mental, en la psicología, digamos que es una carrera que está pensada como para atender locos, y entonces el que va a atender locos pues tiene que estar más loco que ellos. Pero pues digamos que son a veces preguntas aisladas que uno ya, pues por lo menos a mi edad, no las toma uno con mucha seriedad, sino como desconocimiento de parte de las personas que las hacen. Pero sí, hay cierto grado de prevención, como que este es psicólogo y entonces yo estoy hablando con él, entonces me está analizando, por ejemplo, sabe que estoy pensando, o sea, no, esto es psicología, no brujería. Y sí hay ese tipo de predisposición frente a una conversación con una persona que ha tenido un entrenamiento en psicología, por ejemplo, y me imagino que igual en psiquiatría. Sí, en efecto, comparto lo que dice el maestro Gustavo. Y pues bueno, eso depende ya del concepto en que uno lo tome, ¿sí? Es que vos sos psicólogo, vos estás loco. Pues si yo lo voy a tomar a mal, pues bueno, definitivamente me va a afectar. Pero sí, escucha uno normalmente, por ejemplo, ahorita que estudio medicina, hago la comparativa, de que usted siendo psicólogo y después de estudiar medicina, usted está loco. Yo ya me hubiera quedado como psicólogo. Es que realmente ahí es donde está ese concepto de superación, ese concepto de ser mejor día a día, ¿sí? Entonces, ¿por qué no complementar, ¿sí?, la salud mental y la medicina? ¿Sí? Sabiendo que son conceptos que tienen obligatoriamente que ir de la mano, porque realmente la salud mental, y quiero que se lleven esto, de aquí en adelante hasta que sea el último día de su vida, la salud mental va a ser uno de los principales causas o motivos de consulta a futuro. Y si son, en estos momentos, son estudiantes de medicina, también lo van a escuchar mucho. Entonces, la invitación es esa, disminuyamos el concepto de estigmatización, disminuyamos el concepto no solamente de los profesionales, sino de los pacientes. Tenemos que empezar a fomentar, ¿sí?, la interacción entre el psicólogo y el paciente y entre el psiquiatra y el paciente para mejorar la calidad de vida de cada una de estas personas. Bueno, agradecemos a ambos ponentes. Con eso finalizamos la segunda ronda de preguntas. Dado que nos sobraron 5 minutos, vamos a dar un tiempo un poco más extenso para la tercera ronda. Agradecemos al doctor Gustavo, al doctor Daniel. Hago un especial hincapié en las dos oficiales locales encargadas de esta actividad. Una es la oficial de Derechos Humanos y Paz, nuestra Yesney Arcila Pozo, quien es la oficial local y está por allí. Hola, Jess. Hola. Y a María José Lozano, quien es nuestra LED, quien acaba de dirigir eh, la ronda de preguntas anterior. Ahora sí, damos paso a quienes nos habían pedido la palabra. Primero, Valentina Ríos Saavedra, quien nos hace el hand up por acá, por el chat. Hola, muy buenas noches. ¿Me confirmas si hay retorno, por favor? Sí, Valentina, te escuchamos. Bienvenida. Listo, muchas gracias. Pues yo lo que quería hacer era como una pregunta, pues también teniendo en cuenta una información que nos brindó el doctor Daniel, compañero, colega también, sobre la autoestigma, ¿no? Entonces, él hablaba de que había unos conceptos que había que tener en cuenta sobre cómo poder prevenir o hacer de que esa estigmatización que se tenía sobre la población con estas enfermedades, trastornos mentales, disminuyera, ¿no? Pero el problema, digamos, esa cuestión es como, la veo como más a largo plazo. Pero entonces, digamos, en el momento justo lo que necesitamos es como atender al individuo que tiene esa autoestima, pues, mala, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacer para que esta gente, estas personas, logren como manejar como ese autoflagelo que tienen hacia ellos mismos y
como individuos, como nosotros, que no digámoslo desde el ámbito médico, sino como personas que somos cercanos a ellos, cómo hacer para que empiecen a mejorar en eso. Sí, claro. Muchas gracias por tu pregunta, muy interesante. A ver, cuando identificamos realmente que una persona está sufriendo o está teniendo algún padecimiento de salud mental, lo primero que tenemos que hacer es lanzarle un salvavidas. Yo siempre le he llamado el salvavidas psicológico. Y es ese concepto de acercamiento y al menos preguntarle qué te sucede, ¿sí? Realmente, ¿qué es lo que te está pasando en tu vida cotidiana que te está afectando de manera trascendental? ¿Sí? Entonces, identificando, ¿sí?, esas dificultades que se puedan presentar, como lo mencionamos anteriormente, insomnio, mala nutrición, dificultades para realizar las actividades diarias, ¿sí? Y entonces el primer acercamiento realmente son los amigos y la familia. Posteriormente hay que como que llevar a ese paciente que tiene esa dificultad a un proceso terapéutico, ya que realmente las personas más indicadas, ¿sí?, para realizar algún tipo de proceso ya de terapia son los psicólogos y los psiquiatras, con el fin último de fomentar esas condiciones emocionales positivas de lo que yo hablaba en la charla, ¿sí? Yo hablaba de los autos, entonces tenemos que empezar a modificar por medio de un proceso terapéutico todo lo que tenga que ver con la autoestima, el autoconcepto y el autocontrol. Y también tenemos que tener en cuenta que el estigma social puede ser uno de los causantes de este autoestigma. Entonces, yo diría que van muy correlacionados y, como te digo, es principalmente prestar esos primeros servicios, ¿sí?, a tu amiga, a tu amigo o a tu familiar y precisamente encaminarlo en una ruta adecuada para un tratamiento multidisciplinario. Muchas gracias, doctor Daniel. Damos paso a la pregunta de nuestra oficial local de evaluación y desarrollo científico, María José. María José, bienvenida al conversatorio. Bueno, pues mi pregunta iba dirigida a lo que se estaba hablando al inicio, cuando intervino Camila, o sea, cómo nosotros tanto como personas, como personal de salud, podemos como garantizar que una persona que tenga algún problema mental, algún problema de salud mental, pueda tener un ambiente laboral adecuado y que éste no se sienta como estigmatizado, pues la razón de la charla, por estar trabajando ahí. O sea, ¿qué métodos como personas podríamos implementar para que tengan un ambiente de confort? Bueno, mira que hay dificultades en ambientes laborales, incluso con personas sin algún compromiso de salud mental. Simples temperamentos y personalidades distintas hacen que haya dificultades a nivel laboral. De modo que ese es un trabajo de hacer conciencia de que los demás son diferentes y mucho más una persona que tenga algún tipo de trastorno mental. Entonces, es clave, por ejemplo, hay talleres de cómo trabajar con personas difíciles y resulta que en conclusión es, bueno, cómo identificar un sanguíneo, cómo identificar un melancólico. Cada uno de estas personalidades tienen características que son a veces incompatibles con el otro, pero cuando yo las conozco, cuando yo las sé cómo se comporta un sanguíneo, sé cómo es su manera de actuar, entonces lo entiendo. Más o menos sería eso, conocer un poquitico sobre la patología que tiene el compañero de trabajo, entenderlo y trabajar, o por lo menos tratar de ser condescendiente con muchas de sus dificultades. Eso es un interés muy personal y particular para poder ayudar de alguna manera a esa persona y tener un ambiente laboral, como lo mencionas, agradable y productivo. Muchas gracias, doctor Gustavo. Damos paso a nuestro vicepresidente interno,
Miguel Fernando Franco, quien levanta la mano y hace hand up en nuestro chat. Miguel, bienvenido. Gracias, José. No, pues quería hacer un aporte a todo, un poco a todo lo que han dicho. Nosotros desde la asociación, pues, enfatizamos desde hace más de un año que estamos en un periodo de gestión, la importancia de cuidar la salud mental en todo sentido, sobre todo como estudiantes del área de la salud, llámese enfermería, medicina. Vemos que muchas veces nos vemos afectados por tanto estrés, tanto emocional como físico, que nos genera la carrera. Pero aún así siempre enfatizamos en que es importante acudir a los expertos para que nos ayuden en el tema de cuidar pues nuestra salud mental. Yo solo enfatizo y tal vez reitero algo que dijeron ahorita los dos ponentes, es que no solo las personas que tienen una patología a nivel psiquiátrico son las que necesitan el apoyo de los profesionales. Yo creo que nomás por sentirse a veces solo, sentirse en un momento de depresión, sentirse angustiado, con ansiedad, sentir que a veces la vida no vale nada, sentirse muy lejos de la familia, por estar encerrado, pues tal vez estudiando o haciendo otras labores, debe ser una razón suficiente para visitar a los profesionales en salud mental, porque para eso ellos se formaron, para ayudar a todo tipo de personas cuando lo necesite. Y pues vemos que cada día las cifras de suicidio van en aumento, es algo muy preocupante. Vemos que estudiantes del área de la salud acuden a esta práctica de atentar contra su vida. Muchos lo logran simplemente porque de pronto no ven una ayuda. Y me parece muy importante también que todos como personal de salud podamos aprender a identificar cuando una persona necesita ayuda. Algo que me queda a mí siempre es que no toda la persona que sonríe en su interior esté bien. Muchas veces las personas que más sonríen, que son felices, que demuestran externamente una gran alegría, por dentro se pueden estar muriendo, por dentro pueden estar pidiendo ayuda a gritos. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a identificar y a brindarle ayuda a esas personas para que tal vez podamos evitar a que caigan en una desgracia y después vamos a decir, bueno, esa persona ¿por qué cometió ese acto sabiendo que era tan feliz, tan recochera, tan buena gente? Pero no sabíamos lo que sentía por dentro, no sabíamos los problemas que tal vez tenían un conflicto interno y lo llevaron a cometer esto. Entonces, es como mi aporte, es como mi llamado a que todos contribuyamos a formar contribuyamos a participar en las políticas de salud mental y que contribuyamos a ser agentes de cambio en ese sentido de ayudar a quien más lo necesite. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu aporte. Hago una pregunta un poco personal y abro la pregunta dirigida principalmente al doctor Gustavo, y es, ¿cómo podemos por medio de la música combatir la estigmatización mental? Principalmente dirigida al doctor Gustavo y, ¿por qué no?, al doctor Daniel. Bueno, les cuento un poquitico de por qué estoy incluso en este ámbito. Yo soy músico toda la vida. Yo tengo una formación en industrial, yo terminé industrial y digamos que trabajé un tiempo fui jefe de producción en una fábrica en Cali y eso. Después la pasión mía era la música definitivamente. En ese momento tomé una decisión y empecé a estudiar música, que era lo que me gustaba. Tratando de ser muy concreto, la música funciona en torno a unas técnicas, a una afinación, a una medida, a una interpretación, una serie de cosas que implican toda una vida de estudio. Cuando me dedico a enseñar música y a buscar esa excelencia en las interpretaciones y en todo ese cosa, se encuentra uno con una gran cantidad de muchachos que se acercan a la música y encuentran ahí un refugio, porque la música es un lenguaje y como lenguaje es una manera de expresar lo inexpresable. Y cuando uno empieza a tocar un instrumento, empieza a sentir cosas que no siente escuchándolo. Entonces, ahí me inicia un proceso en donde, bueno, aquí, ¿qué es lo que importa en realidad? La música, ¿cómo suena la música? ¿Qué tan afinada es?
qué tan excelsa es, qué tanta técnica hay, o lo que importa es el ser humano que hay detrás de ese instrumento. Entonces, yo empecé a darle un giro en realidad a esa formación y por eso estudié luego psicología. Yo tengo que tener unas herramientas para poder, a partir de la música y a través de la música, poder ayudar a los muchachos que se acercan a la música buscando algo, a veces es un hobby, pero muchas veces es una terapia y muchas veces es una forma de expresarse. Entonces cambiamos el paradigma y no es el ser humano al servicio de la música, sino la música al servicio del ser humano. Era totalmente al revés. Y ahí estamos logrando a través de la música generar unos espacios y bien importantes, y no solamente de la musicoterapia, que se ha hablado mucho de eso, sino del factor vibracional, o sea, la vibración del sonido, que es energía, y esa energía cómo se acompasa, así como se afinan los instrumentos, el cerebro también se afina a partir de esas vibraciones. Por arrastre, el cerebro empieza a trabajar de una manera adecuada o no, de acuerdo a la música que se escucha. Por eso la música no es inofensiva. Los jóvenes ahorita están escuchando una música por sus gustos, porque es que me gusta, pero resulta que la música, además de ser un hobby, es una ciencia y además es un fenómeno acústico, y como fenómeno acústico tiene unos efectos sobre el cerebro. A mí me preocupa mucho la salud mental de los jóvenes a partir de la música que escuchan. La música no es inofensiva, la música genera estrés, la música genera por los ritmos que utiliza, por los volúmenes que utiliza. Mire, es claro y son mediciones que se han hecho. Cuando se entra a una discoteca, los decibeles de la música y la velocidad del strobe, de las luces, genera un nivel de estrés comparado con el de un piloto de un avión de combate. O sea, la generación de estrés a partir de la música también es posible. O sea, la música no es solamente para lo bueno, sino que tiene unas implicaciones. Entonces, hoy en día estamos hablando de discursos melódicos muy paupérrimos, en donde lo que importa es el ritmo. El 90% de la música que escuchamos ahora en los medios de comunicación tiene un componente rítmico, y el ritmo es un estímulo al cuerpo. Entonces hay personas que están escuchando bachata, champeta, reggaetón, no sé, eso no coincide, porque eso es un estímulo al cuerpo, y nosotros necesitamos, por ejemplo, estimular la cognición, el cerebro, y eso no lo logra sino a través de la armonía. La música tiene 3 elementos: armonía, ritmo y melodía, y cada una tiene una conexión con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Entonces, personas que están tratando de generar una concentración o una memorización, pero están escuchando música rítmica, simplemente están generando ambientes tóxicos para el funcionamiento normal de la vida. Ahora mucho más si se trata de patologías y hay ritmos peligrosos, y hay alturas de sonidos peligrosas, y hay volúmenes peligrosos. De modo que esa combinación música-psicología me ha parecido muy interesante, porque hay posibilidades de hacer mucha terapia a través de los sonidos. Yo ahorita estoy trabajando en una cosa que llaman los sonidos binaurales, y ha generado, incluso hice un proyecto de investigación, y acaba de la universidad de publicarme un libro sobre el efecto de la ansiedad anticipatoria y los sonidos binaurales y la neuromodulación. Entonces la música es un elemento bien importante que sería muy interesante tenerlo en cuenta en los procesos de salud mental. Muchas gracias por la pregunta, José David. Muchas gracias a usted, doctor Gustavo. Y bueno, con esto nos gustaría pasar a invitarle a usted a un próximo conversatorio sobre musicoterapia. La verdad que sabemos de sus diversas investigaciones en el área y de su experiencia sobre ello. Yo encantado. No es sino que me hagan la ceñita de ahí estaré. Gracias, doctor. Bueno, con esto finalizamos la jornada y el conversatorio del día de hoy. Doy paso a que la oficial local de Derechos Humanos y Paz dé su despedida, posteriormente la oficial de Derechos de Desarrollo y Evaluación Científica también. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias a los dos ponentes, espero que nos podamos encontrar en otra ocasión. María José acabo de enviar el link de asistencia para todas las personas que pertenecen a ese museo para que obtengan los puntos. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, muchas gracias a Gustavo y a Daniel. Fue un excelente conversatorio. Me parece que tocamos puntos muy interesantes y muy importantes para todos, tanto como los que hacemos parte del área de la salud como no. Muchas gracias por las personas que participaron y los que se atrevieron a preguntar sus dudas sobre el tema. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, que estén muy bien. Tengan buena noche. Que estén muy bien. Hasta luego, chicos, y los esperamos en el conversatorio de musicoterapia. No olviden, por favor, llenar la asistencia a los que pertenecen a SEMUSEVA. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por todo, que tengan una linda noche. Gracias, hasta luego.